La congregación del Señor tiene que alzar su voz en este tiempo, hermanos, en que las leyes de Dios, el impío, el pecador, el maligno quiere pisotearlas. Que estamos viendo un tiempo donde están preparando una generación, hermanos, donde se ha hecho no tolerante, hermanos. Hermanos, y los valores, hermanos, están siendo pisoteados en este momento. La vida está perdiendo su valor en este momento, hermanos. Hace muchos años la gente pensaba, hombre, ¿cómo va a matar? Jamás. Yo no mato ni un insecto, no sé. Y ahora, hermanos, matar es como nada. Bueno, hermanos, si llega el momento, ¿por qué pasa esto? Bueno, la palabra de Dios dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y quiero decirles, hermanos, que cuando usted lee que dice la palabra, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bueno, usted sabe que Jesús no dijo eso así. El texto original lo que dice es, por haberse multiplicado la desobediencia a la Torá, o sea, a las leyes de Dios, el amor de muchos se enfriará. Y claro, porque una ley de Dios dice, no matarás. O sea, no asesinarás, que es lo correcto. No asesinarás. Y si la gente guardara la ley de Dios, hermanos, no habría tanto asesinato hoy en día. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que como el hombre se está olvidando, la gran mayoría de hombres se está olvidando de la ley de Dios, hermanos, entonces de los mandamientos de Dios, porque es una lucha campal de Satanás contra los mandamientos del Señor. Hermanos, entonces han pasado por alto que dice, no asesinarás, y causan tanto dolor el uno al otro. Y al fin y al cabo lo que Satanás quiere es la muerte. La muerte de estos, de jóvenes, aún de adolescentes, hermanos. La muerte de tantos bebés. Les decía yo, no sé si fue ayer o un día de estos, que solo el año pasado 70 millones de abortos. Más abortos que en la Segunda Guerra Mundial, por no llamar más asesinatos. Hermanos, y ahí tiene que haber un pueblo que levante su voz contra esto, hermanos. Dice, por haberse multiplicado la desobediencia, las leyes divinas. Eso es lo que dice el texto realmente. El amor de muchos se enfriará, claro. Porque la Biblia dice, el mandamiento dice, no adulterarás. Y cuando alguien adultera, hermanos, está provocando un daño muy grave al otro cónyuge. Y por no decirlo a sí mismo también. No robarás, tantas cosas, hermanos. Y bien, hermanos, se han levantado muchas sectas, hermanos, diciendo que ya no estamos bajo la ley, que ya la ley pasó. ¿Cómo van a decir que ya la ley pasó cuando Jesús, el Mesías, el ungido, está diciendo que por haberse multiplicado la desobediencia, la transgresión a la Torá, o sea, a la ley divina, a las instrucciones de Dios, a las instrucciones para salvar el alma, el amor de muchos se enfriará? Y sabe, pueblo de Dios, sabe, pueblo que me escucha, usted, amigo, amiga que me escucha, es tiempo de volver a la senda antigua, no a la religión, a la senda antigua, de volver a lo que enseñó el Mesías. Y quiero leerles y compartirles un texto, hermanos, de las Escrituras, hermanos. Y yo sé que usted puede que se lo sepa ya, pero se lo voy a compartir en el amor del Señor, ¿verdad? Y dirigido por el Espíritu de Dios, por el Ruach HaKodesh. Hermanos, dice el Señor, no piensen que yo he venido para abrogar la ley y los profetas. Abrogar quiere decir declarar nula. Hermanos, el Señor dice, no piensen ustedes, ni se les ocurra cosa semejante, que yo, el Mesías, el autor y consumador de la fe, el que dicté la ley divina, no piensen que yo he venido a abrogar, a declarar nula la ley de Dios o los profetas, lo que dijeron los profetas. Hermanos, si Jesús dice, no piensen, ni se les ocurra pensar eso, ¿cómo hay religiones, cómo hay hombres que dicen, no estamos bajo la ley, no hay que guardar la ley ya pasó la ley? Bueno, hermanos, y se agarran de dos textos simplemente para decir esto, para fundamentarse en esto, dos textos mal interpretados. Uno es que dice, creo que está en Romanos, ni los tengo a mano porque no era el punto o sea, si era el punto, pues no quería decir esos textos. Uno está en Romanos que dice, el fin de la ley es Cristo. Entonces dice, ven, el fin de la ley es Cristo. Sí, pero no es el fin de término, es fin de finalidad. O sea, la finalidad de la ley
de las instrucciones divinas es llevarnos a Cristo. Es Cristo, me explico. No es no es el final de la ley, sino es el propósito de la ley, de las instrucciones de Dios, de las leyes de Dios, es llevarnos al Mesías. Y el Mesías mismo dice aquí, y el Mesías Yeshua dice: no penséis que yo he venido para declarar nula, abrogar la ley y los profetas. De ninguna manera, no les pase esto en el pensamiento. ¿Cómo hay tantas personas que se atreven a decir esto? No he venido para abrogar la ley. Hermanos, estamos en el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versos 17 al 20. Dice el verso 17, la segunda parte del verso dice: no he venido para declarar nula la ley. Si alguno piensa que Cristo vino a declarar nula la ley, se equivocó. Sino que he venido para cumplir la ley. Cristo, hermanos, solo Él cumplió la ley. Y la cumplió, ¿sabe por qué? Por nosotros. Para justificarnos a nosotros. Tiene que haber un pueblo que defienda la ley de Dios. Las leyes morales de Dios. ¿Cómo decir que la ley ya pasó, que no estamos bajo la ley? Imagínense si no guardáramos el mandamiento que dice: no asesinarás. Entonces asesinen. No estamos bajo la ley. Entonces, ¿qué tal si decimos no estamos bajo la ley? Entonces la ley dice: no adulterarás. Entonces adulteren. Tan así es el punto que el Señor dice en su palabra: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. Entonces, hermanos, el que guarda la ley de Dios ama al Señor, se guarda en santidad para el Señor. Dice el Señor en una ocasión: si tu ojo te es ocasión de caer, échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida con un ojo menos que con dos ser echado al infierno. Bueno, ahora hay que decirlo diferente. Tal vez decir: si tu celular te es ocasión de caer, échalo de ti. ¿Ah? Ahora hay que decir cosas como esas. Si tu computadora te es ocasión de caer, échala de ti. ¿Ah? Cuando le dan mal uso a esto, échalo de ti. Porque es cierto, digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, hermanos, y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Pregunto: ¿cómo quieres ser llamado? ¿Pequeño o grande? Si usted dice: no guardemos la ley, no estamos bajo la ley. La Biblia dice que la ley llegó hasta Juan, la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Si estudiaran más la Biblia y otras versiones más apegadas al texto receptus, al original, al griego, no sé, al hebreo, se darían cuenta que el texto no dice eso. Y lo que dice es: porque la ley y los profetas hablaron acerca de Juan. No dice llegaron, sino dice hablaron hasta Juan, acerca de Juan, perdón. Porque os digo que si vuestra justicia, o sea, vuestra forma de cumplir la ley, no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Muchos no pecan, no porque no quieran, sino porque no pueden. O sea, muchos no adulteran porque no les sale nada, porque les va mal en lo que traman hacer. Muchos no pecan porque ya no tienen las fuerzas de un joven. Muchos no pecan por miedo a irse al infierno, pero no porque aman al Señor. Aquí se trata de una obediencia amorosa. El texto se trata, hermanos, porque si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y quiero hablar de ese pasaje, hermanos. Si su forma de cumplir la ley no supera la forma que los escribas y fariseos la cumplían, no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Los escribas y fariseos cumplían la ley, hermanos. Eran estrictos en cumplir la ley. Ustedes, los fariseos, allí súper celosos de la ley. Si no ve a Pablo, celosos de la ley, mataban por la ley. Pero estaban equivocados en su forma de guardar la ley, aún en su forma de interpretar la ley. Estaban equivocados porque lo hacían rigurosamente.
lo hacían por obligación y se convirtieron, y su forma de guardar la ley se convirtió en lo que más tarde llamaría Pablo las obras de la ley. ¿Qué es? ¿Qué son obras de la ley? El libro de Gálatas está lleno de esto, de las obras de la ley. Las obras de la ley son nada más y nada menos que el cumplimiento estricto de la ley sin fe y sin amor. O sea, no robo porque tengo que aguantarme las ganas de robar, porque Dios sabe que tengo necesidad, pero después, y si robo, no. Después se dan cuenta que fui yo y qué miedo, o me voy al infierno, o no, porque tengo que aguantarme y no robar, pero no, o sea, es ese riguroso contra sí mismo, pero no hay amor a Dios. No dice, no voy a robar, no lo voy a hacer porque yo amo al Señor y yo sé que el Señor es mi proveedor. No hay ese amor, no hay esa, hermanos, esa voluntad grata delante de Dios que yo cumplo la ley porque quiero agradar a mi Dios, porque lo amo, porque lo necesito, porque quiero ser recto delante de Él. Hermanos, sí, hermanos, ese rigor. Entonces Dios dice que si oras, pues porque quieres tener comunión conmigo, no porque estás obligado a orar. Es porque quieres tener comunión conmigo, porque quieres conocerme más. Es por eso, pero no porque estás obligado a orar. Yo no te obligo a orar. Entonces cuando usted ora por obligación, se convierte en obras de la ley, cosas que no agradan a Dios, ni mueven nada. Cuando alguien ayuna, pues sí que casi nadie ayuna hoy, pero cuando alguien ayuna y lo hace porque tengo que ayunar, por lo menos, no, hermanos. Entonces, si usted comparte al Señor, ejemplo, si alguien va a compartir el evangelio con otra persona, no es gay, tengo que compartir el evangelio porque la Biblia dice predicar el evangelio a toda criatura es gay, tengo que hacerlo. No, Dios es como decir, Dios, ponme a alguien para predicarle tu palabra. Porque si lo hago con el otro sentido, se convierte en obra de la ley. ¿Se acuerdan la palabra del fariseo y el publicano? El fariseo, ¿verdad? Golpea el pecho diciendo, gracias a Dios porque no soy como ese publicano, porque yo ayuno 3 veces a la semana, oro, no sé, doy mis diezmos, doy esto, yo hago esto. Mientras aquel publicano lo que hace es robarse la plata. Y el publicano decía, sé propicio a mi pecador. ¿Vieron la diferencia entre las obras de la ley y guardar la ley con amor? Hermanos, entonces, hermanos, este verso cuando dice, yo digo que si vuestra justicia, si vuestra forma de cumplir la ley, si vuestra forma de comportarse delante del Señor no supera a los de los escribas y fariseos, a la forma de ellos, no entrarán en el reino de los cielos. Bueno, ¿cuál es la diferencia? El amor. El amor al Señor es la diferencia, la fe y el amor al Señor. ¿Verdad, hermanos? Entonces, si usted guarda la ley de Dios, hermanos, es en amor, en amor. Y me refiero a las leyes morales de Dios, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de ti. No honrarás a otros dioses. Hermanos, no se postrará ante ellos ni ante imagen alguna. No sé, hermanos, honra a tu padre y a tu madre. No robarás, no adulterarás. No darás falso testimonio, no asesinarás, no codiciarás, y así tantos, estos mandamientos, hermanos. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Vea, hermanos, yo les digo, hermanos, llega el momento en que, hermanos, ya el Señor viene pronto. Se lo digo, hermanos, ya el Señor viene. Este mundo ya se acaba. Por eso es que Satanás se ha ceñido, hermanos. Satanás está como nunca antes, cumpliendo su propósito maligno, matar, hurtar y destruir. Miren ustedes cuántos asesinatos están viendo. Hermanos, miren ustedes cuántas violaciones de niños están habiendo últimamente, hermanos. Miren ustedes, es terrible lo que está pasando a nivel mundial. Miren, hermanos, cuánto pecado se ha multiplicado en el mundo. Y todo es porque han dejado de lado las leyes divinas. Hermanos, han dejado la ley de lado, voy a decirlo mejor, las leyes morales de Dios. Entonces yo les digo, hermanos, en el nombre del Señor, es hora de volvernos al Señor. Es hora de volvernos a Cristo Jesús y a su palabra. Yo los motivo, hermanos, en el nombre del Señor, volvámonos a Él. Volvamos a leer su palabra, hermanos. Mire, hermanos, nadie nos va a cambiar si no nos acercamos a Él, ni Dios mismo. Hermanos, mire, hermanos, Dios te está buscando. Él vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si usted ha andado en caminos perdidos, Dios está aquí para ayudarte.
Está aquí para levantarte, para restaurarte, para darte vida. Él está aquí para fortalecerte, hermanos. Y si estás aquí es porque Dios te ha traído y te llama y te dice: ven, ven, hijo mío, ven, hija mía, ven. Así como estás, no le importa cómo estés, en el peor lugar o en el mejor lugar, en la mejor condición, la peor condición, en el peor pecado, en lo mejor de su vida. Venga a Jesús, porque solo en Él hay salvación. Y comience a guardar la palabra de Dios en amor. Dile: Señor, dame fuerza para guardar tu palabra en estos momentos. Es tiempo de volver a la ley de Dios. Es tiempo de volver a la palabra de Dios. Es tiempo de que la iglesia, el pueblo, la congregación vuelva a Jesús. No a una religión. Eso no sirve para absolutamente nada. Venga a Cristo Jesús. Venga a Él. Entonces, hermanos, cuando alguien le diga que no estamos bajo la ley, que no hay que guardar la ley, no le crea. Es palabra del maligno. Jesús dice: no penséis que vine a anular la ley y a los profetas. No. Vine a mostrarles cómo se cumple la ley. Sigamos las pisadas de Jesús. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Y como está en la palabra del Señor, los voy a bendecir. Que el Señor, Adonai, te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén, ¿verdad? Que Jehová te mire con agrado. ¿Sabe qué dice el hebreo? Que el Señor sonría sobre ti y ponga en ti paz. Así los bendigo a todos los ustedes que me han escuchado. Conforme a las escrituras los bendigo. Amén. Shalom, ubrajá, hermanos, paz y bendición para todos. Gracias por estar aquí conectados con nosotros. Amén. Si este video ha sido de gran bendición para usted, ha sido de edificación, de exhortación, de consolación para su vida, por favor le pido que se suscriba a nuestro canal y que lo comparta con las personas que usted sabe que necesitan esa palabra. Que el Señor le bendiga.